Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 37:5. Génesis 37:5. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu, porque sabemos que su Espíritu nos guía a toda verdad. Amén. Y la palabra de Dios nos dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Amados hermanos, Dios sigue siendo un Dios que habla, que revela y que siembra propósito en la vida de sus hijos. Ninguna persona nace por casualidad. Usted y yo nacimos con un propósito. Todos venimos con un sueño eterno. Dios nos soñó y por lo tanto Él nos dio un propósito. Muchas veces ese diseño se manifiesta a través de sueños. Y usted sueña cosas, usted sueña una cosa y otra. Es porque Dios quiere manifestarse a través de lo que soñamos. Entonces, amada iglesia, nosotros como hijos de Dios, usted y yo, cuando estábamos sin Cristo, teníamos esos sueños frustrados, teníamos esos sueños sin un fundamento. Pero cuando nos acercamos a Dios, cuando nos acercamos a Jesús, esos sueños reviven. Así que si tu sueño, si esos sueños que tienes o que tenías antes y que hoy quizás los ves lejos, hoy por medio de esta palabra, y creo profundamente porque la palabra de Dios es viva, yo lanzo esta palabra en esta mañana y digo que tus sueños viven, reviven hoy en el nombre de Jesús. Muchas veces ese diseño se manifiesta a través de esos sueños, sueños santos, visiones, llamados, deseos profundos que arden en nuestro corazón. Pero debemos entender algo desde el principio. Todo sueño que viene de Dios, ese sueño es probado. Usted acuérdese de la vida de José. Dios le dio muchas revelaciones. Pero Dios no prueba los sueños no porque dude, sino porque Él quiere formarnos. Desde el momento que José empezó a soñar, empezó una batalla. No fue contra enemigos lejanos, sino contra personas cercanas. Así sucede hoy con nosotros. Hay personas que no soportan lo que Dios va a hacer contigo. Por eso esta palabra es clara, amada iglesia, es clara y directa. Nadie te robe los sueños que Dios puso en ti. Así se llama el mensaje. Nadie te robe los sueños que Dios puso en ti. Y como primer punto de 20, en Génesis 37:8 dice: ¿reinarás sobre nosotros? Esa fue la respuesta de uno de los hermanos de José. ¿Reinarás tú sobre nosotros? Entonces le aborrecieron aún más a causa de sus sueños. Cada uno de ustedes tienen un llamado de Dios. Y hay veces ese llamado incomoda a otros. Pero ese llamado es respaldado por Dios. Quizás cuando ellos se levanten contra ti, tú no debes
de ponerte triste. Como ahora escuchábamos, el enemigo se incomoda cuando un propósito, una iglesia se une a marchar y a surgir. Sabemos que el enemigo está vencido y lo que hace es a ver si nosotros nos dejamos. Pero usted y yo nos estamos levantando a orar. Quizás a través de cada oración en la mañana, esos sueños empiezan a revivir. Así le incomode al enemigo. Por eso a José, a raíz de ese sueño, lo aborrecieron. Antes mucho más. José no fue odiado por mentir, o por fallar, o por pecar. Fue odiado por soñar. Porque es que los sueños revelados por Dios muchas veces despiertan inseguridades, celos, temores en otros. La crítica nace cuando alguien ve en ti algo que ellos no se atrevieron a creer para sí mismos. Amados hermanos, la crítica hiere, pero si la escuchamos demasiado, a mí me decían, usted no sabe cantar, pero si yo hubiera creído en eso, en esa crítica, simplemente ni siquiera me pararía en un lugar a decir algo, porque eso creaba o creó en mí una inseguridad. Pero les digo una cosa, amados hermanos, yo tenía baja autoestima antes de conocer a Dios, antes de recibir a Cristo. Pero Dios me devolvió todo eso, Dios me dio esa seguridad. Y aquellos que me criticaban cuando yo me paraba a cantar así no lo hiciera bien, decían, oiga, pero es que usted no sabe cantar, ¿por qué se para ahí? Y yo decía, es que yo ya no le canto al mundo, le canto a Dios. Y Dios le gusta como yo canto. Eso es seguridad en Dios. Porque esa crítica quizás me hirió en ese momento, pero porque yo la estaba escuchando demasiado. Y de pronto eso iba a matar mi fe. Quizás tú estás escuchando a aquella persona que dice, usted no puede, usted le queda difícil, usted no tiene tiempo, usted no le alcanza el dinero, usted no lo va a lograr. Esa casa que usted quiere comprar, eso es difícil acá. Pero si usted coloca esos sueños delante del Señor, esos sueños se cumplen. Porque es que tenemos un Dios grande y maravilloso. Tenemos cualquier problema y decimos, es que ese problema es bien grande. Pero tenemos que decirle ese problema, tengo un Dios grande, más grande que usted. Hay palabras que no vienen de Dios y no deben quedarse en tu corazón. No todo el que opina tiene autoridad espiritual sobre tu vida. Así que, amada iglesia, aprende a guardar silencio estratégico. No todos los sueños deben ser contados. No toda persona merece conocer lo que Dios te habló. Protege tu fe. Rodéate con gente que ora contigo, con gente que te ama, con gente que está ahí en las buenas y en las malas, con gente que ame a Dios, y no de gente que compite contigo. Amada iglesia, Dios revela sus planes sobrenaturalmente.
La oposición humana no anula la voluntad divina. Cuando Dios llama, Él mismo se encargará de respaldar su llamado. Así que si usted ha dudado de ese don, si usted ha dudado de su llamado, este es el día, y yo le estoy diciendo de parte de Dios, que ese llamado, ese don está respaldado por Dios. Porque es que la crítica puede hacer mucho ruido, pero nunca puede silenciar la voz de Dios. Y como segundo punto, no dejes que las circunstancias entierren tus sueños. En Génesis 37:24 dice: y le echaron en una cisterna, estaba vacía. Esto es profético, y voy a entrarme un poquito en este punto. De un sueño profético al pozo. En ese capítulo habla de ese sueño y de ese pozo. José soñó con grandeza y terminó en una cisterna oscura. A veces creemos que cuando Dios habla, todo será inmediato. Pero en la realidad es que el proceso casi nunca se parece a la promesa. Y Dios te dijo: te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, y lo queremos ya. Pero ¿saben qué, amada iglesia? Nosotros tenemos que ser formados, y como yo tengo un dicho, y no sé si ustedes lo conocen: lo que no cuesta, hagámoslo fiesta. Cuando duele un llamado, cuando ha costado lágrimas, cuando ha costado tiempos en oración de rodillas, valoramos ese ministerio, lo cuidamos profundamente. Aquí vemos a un José que tenía promesas, sueños de grandeza, pero lo vemos en una cisterna y decimos: esto es injusto. Pero formaba parte del proceso de él. Dios está haciendo un proceso en tu vida para darte algo grande, para quizás de pronto esa promesa que te dio y que tú la tienes ya olvidada. A Dios no se le olvida. Dios te está formando. A él lo metieron en ese pozo. Ese pozo representa esos momentos donde no hay aplausos, donde no hay respuestas y no hay señales visibles. Pero aún allí Dios sigue trabajando. Dios está trabajando en ti, mujer. Dios está trabajando en ti, varón. Dios está trabajando en ti, ministro. No tomes decisiones permanentes por situaciones temporales. El pozo no es señal de abandono, es señal de formación. Dios usa los lugares bajos para enseñarnos a depender de Él y no de nuestras fuerzas, porque muchos se creen que con sus fuerzas lo pueden hacer y se desgastan y dicen: es que no, Dios no me cumplió. Pero es que usted estaba luchando a sus fuerzas, estaba trabajando en sus propias fuerzas y no dejó que Dios hiciera la obra. Déjeme decirle, amada iglesia, en esta mañana, que Dios es un Dios de procesos. Y esto suena raro. Antes de exaltarnos, nos humilla, nos forma. ¿Ustedes creen que cuando José estuvo ahí en el pozo estaba feliz o estaba engrandecido? Él estaba atribulado, quizás con muchas preguntas para Dios. Él antes de promover, nos forma. Y lo más difícil es nuestro carácter.
porque eso Él lo hace para poder cumplir su propósito, y una de las cosas que más duele es nuestro carácter. Y hay veces nosotros somos esas personas rebeldes, y entre más rebeldes, más duro nos toca. Entre más rebeldes, más duro nos toca. Así que si tú tienes rebeldía, si quieres que Dios te siga formando y que te duela, bueno, siga rebelde. Pero el llamado en esta mañana es para que te humilles delante de Dios y dejes la rebeldía, renuncia a esa rebeldía que está en tu corazón. Porque es que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Así dice la palabra. Porque es que el lugar donde hoy lloras puede ser el lugar donde mañana Dios te levanta. Como tercero y último punto, no permitas que la espera te haga renunciar a tus sueños. En Génesis 41:14 dice: entonces Faraón envió y llamó a José. Vean, el proceso de José fue años, amada iglesia, fue años. Pero aquí fue llamado por el faraón. José esperó años, soñó joven, vio el cumplimiento siendo adulto. Pasó por esclavitud, por injusticia, cárcel. Pero ¿sabe qué? Algo de admirar de José: nunca dejó de honrar a Dios. La espera no lo amargó, la espera lo maduró. Porque es que yo he visto que muchos abandonan el sueño porque quizás Dios está demorado y queremos todo ya. Muchos abandonan el sueño, ese sueño, no el sueño, no se van a dormir. Muchos abandonan el sueño, la promesa, porque lo quieren ver ya. Pero sabemos que Dios es fiel, Dios lo hará. Y se nos ve difícil esperar esa promesa, ese sueño. Dios te mostró algo, Dios lo cumplirá, pero te tiene que formar para que cuando llegue esa bendición usted no la negocie, sino diga: yo la aprecio, yo la atesoro en mi corazón. Mientras esperas, sigue siendo fiel, sigue orando, sigue sirviendo, sigue creyendo ante todo. Porque es que, ¿saben qué, amada iglesia? Dios nunca llega tarde. Él llega cuando estás listo, cuando estás lista. Y llega para sostener lo que Él va a darte. Dios gobierna el tiempo. Él no se mueve por urgencias humanas, sino por propósitos eternos. Su tiempo es perfecto y tú lo sabes, amada iglesia. Y su plan no falla. Porque es que lo que Dios prometió sigue vigente, aunque el reloj diga lo contrario. Amados hermanos, hoy Dios te recuerda que nadie tiene derecho a robarte los sueños que Él puso en ti. Ni la crítica, ni el pozo, ni la espera pueden detener lo que Dios determinó para ti. Si Dios habló, Él cumplirá. Guarda tu corazón, mantente fiel y confía. El mismo Dios que te dio el sueño es el Dios que te llevará al cumplimiento.
No estés triste. Levanta tu mirada, porque lo que viene de Dios llegará. Y cuando llegue, nadie podrá negarlo, porque se va a materializar. Padre, en esta mañana oro por tu iglesia, Señor. Te pido, Rey de la Gloria, que mi hermano, que mi hermana no escuche esas críticas del enemigo o de aquellos envidiosos que se han levantado contra ti, contra tus hijos, contra tu iglesia. No dejes que las circunstancias ataquen a mi hermano y a mi hermana. No permita, Señor. Pero ante todo, fórmales, porque tú eres un Dios vivo, un Dios real. Quizás tienes problemas allá en tu empleo y eres esa persona que todo el mundo está viendo para criticarte. Están buscando que tengas algún error para colocarte el dedo, para señalarte. No te preocupes, Dios está peleando por ti, pero de paso te está formando para una bendición que viene, una bendición grande. Padre, gracias por tu palabra, es hermosa. Amo tu palabra. Amo lo que haces y lo que estás haciendo en tus hijos en esta mañana. Estás reviviendo esos sueños que quizás estaban ahí muertos. Y le das una nueva esperanza a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Y les estás diciendo, vuelve a soñar, vuelvan a soñar, porque yo estoy con ustedes. Envía a mi hijo a morir por ti, por tus sueños. Gracias, Padre eterno. Eres bueno y para siempre es tu misericordia. Una vez más estoy convencido que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, amada iglesia, estamos en victoria. Gloria a Dios.